Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más de nuestros conversatorios mensuales. Este es el conversatorio 76. Es decir, ya anteriormente han estado 75 liberales, libertarios, destacados, hablándonos de distintos temas. Y en esta ocasión, pues para no desmerecer de ninguna manera esta larga trayectoria de gente muy brillante que ha venido a explicarnos sus temas de trabajo, de estudio, de preocupación y de actualidad también. Bueno, pues invitar a Julio Mejía. Julio Mejía es un investigador de políticas públicas, es articulista y bueno, él se encuentra residiendo en Canadá. Me parece que, bueno, puede dar un extraordinario testimonio de primera mano de algo que recorre la cultura, la academia, el activismo, que es precisamente este fenómeno del wake, el wokeísmo. Perdónenme la palabra tan rara, pero no hay una traducción todavía en español, al menos yo no la conozco, y de la cultura de la cancelación. Como les decía, nos acompaña el colombiano Julio Mejía. Él es un destacado exponente de sus puntos de vista sobre estos temas, pero yo quisiera que Julio nos pudiera comentar un poquito más de su trayectoria, pues para que el público tenga un contexto de lo que nos va a decir. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, casi noches allá en Toronto. ¿Cómo te ha ido? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, contento de poder compartir con ustedes lo que he estudiado de este tema tan interesante como es el wokeism o wokeism o como sea que uno pueda llevar esa palabra al español, pero es muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Le cuento un poco, yo soy politólogo, soy internacionalista, hice una maestría en Colombia en asuntos internacionales con énfasis en seguridad. Trabajé para el Ministerio de Defensa en Colombia por un tiempo. También trabajé para diferentes universidades coordinando la cooperación internacional. Y más adelante me vine a vivir a Canadá, donde hice otra maestría en criminología y justicia penal o política de justicia penal. Y trabajé también como investigador para la Universidad de Guelph y actualmente trabajo también como investigador aquí en Canadá para políticas públicas, sobre todo en temas energéticos. Sin embargo, el tema de la cultura y de la trayectoria que uno, o la forma en la que uno puede rastrear cómo una idea empieza a conectarse y a desenvolverse y a tener efectos reales en la política pública, para mí siempre ha sido muy interesante. Entonces, he escrito un poco sobre ese tema y por eso agradezco mucho la oportunidad de contar un poco más sobre cómo veo yo que se ha desenvuelto ciertas ideas que se generaron en el siglo XX y cómo han terminado por permear la discusión pública actual. Pues muchas gracias, Julio. Bueno, pues entonces te escuchamos tu exposición sobre este fenómeno del wake y la cultura de la cancelación. Gracias por extender la invitación a ustedes. Pues yo estoy seguro que muchos de los que van a escuchar este video y van a ver el video y van a escuchar el audio estarán familiarizados con el término de la cultura de la cancelación y el wokeism, en el sentido en que han visto cómo en los medios ha permeado esta lucha antirracista que algunos autores han llamado como un antirracismo de tercera generación, como por ejemplo en los partidos de fútbol americano, eh, arrodillarse, cuando suena el himno nacional se ha convertido en un mensaje muy polémico y un símbolo de lucha contra la opresión, etcétera. También estoy seguro que muchos han visto cómo algunos artistas han terminado atrapados dentro de esta lógica. Por ejemplo, Johnny Depp con este juicio que ha tenido tanta divulgación, eh, quedó atrapado durante el momento del hashtag #MeToo como un maltratador. Pues obviamente se sometió al escarnio público
sin tener la posibilidad inmediata de defenderse. Ya mucho más adelante parece que por lo menos ha logrado un poco limpiar su nombre. En otros medios ya como un poco más, menos que tienen que ver con el cine, por ejemplo, Alison Roman, que era una de las escritoras de temas de nutrición en el New York Times, también fue cancelada. Ella escribió contra Chrissy Teigen y contra Marie Kondo, que es una japonesa encargada de temas como de coaching y de estilo de vida. Y ella terminó pues también atrapada dentro de esto. Alison Roman escribió un artículo en un audio, criticó un poco a Chrissy Teigen, la terminaron cancelando a Alison Roman, la sacaron del New York Times. También estoy seguro que han visto cómo J.K. Rowling terminó atrapada dentro de esta polémica por haber respondido a un trino en el que se sugería que en lugar de la palabra mujer se debería estar utilizando la palabra personas que paren, que sería una traducción más o menos libre que yo propongo, pero J.K. Rowling tomó ese trino, lo retuiteó y dijo como, ¿cómo así que personas que paren se refieren a las mujeres? Entonces, claro, de una vez una masa enorme de personas se le fueron encima y le dijeron que era una transfóbica. En otros temas, pues un poco más académicos, que pienso yo que es de donde empieza, sin bien tal vez no a surgir, pero sí a reforzar este wokeism. En la academia, una decana de enfermería que se llamaba Leslie Neal Boylan, ella durante el debate de todo lo que ocurrió con George Floyd se atrevió a mandar un mensaje diciendo que claro que las Black Lives Matter, o sea, las vidas de los afroamericanos importan, y que era importante sostener y reconocer todas las dificultades que esta comunidad había sufrido en los Estados Unidos, pero también pues era importante decir que todas las vidas importan. Entonces, bueno, la despidieron de inmediato. eh, y dentro de esta cultura de cancelación ha llegado también a la academia con mucha fuerza. Hay un caso también muy conocido de un filósofo, Nathan Kovnas, que el tipo escribió un artículo para Philosophical Psychology, una revista muy conocida sobre temas de filosofía y de psicología, y escribió el artículo, iba un poco en contra ese wokeism y terminó cancelado también, le sacaron el artículo, y aquellos que se oponían a su artículo pudieron publicar una réplica a lo que él decía, pero a él se le negó el derecho a la réplica dentro de la misma revista. Y más recientemente, pues también hay un señor que se llama David Shore. Él trabajaba para una consultora privada, y cuando empezaron todas las marchas y los disturbios de Black Lives Matter por el asesinato de George Floyd en el 2020, él se atrevió a trinar explicando que cuando hay más disturbios violentos, las personas terminan votando más por los republicanos que por los demócratas. Era un estudio, él simplemente estaba señalando esto, pero dentro de la consultora privada y después de mucha presión en redes sociales, él terminó perdiendo su trabajo y terminó tildado de racista por atrevido a oponerse al gran movimiento social que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, el wokeism de forma general, yo lo que quiero abarcar es, por una parte, qué es el wokeism, de manera como se puede entender de forma muy sencilla, pero también hay dos ramas que yo detecto que vienen alimentando la filosofía del wokeism, y yo las quiero abordar. Una parte de la escuela de Frankfurt, que es muy discutida por haber sido una escuela con una gran influencia marxista, y por otra parte, el posmodernismo, que también voy a tocarlo brevemente, porque pues para poder dar una charla con mucha más profundidad tendría obviamente que dedicarle un tiempo largo a cada una de estas escuelas, pero voy a tocarlo en qué veo yo que alimentan el wokeism. Pero el wokeism en general lo que entiende, o la manera en la que entiende el mundo, es como una pirámide de jerarquías en la cual en el tope de la jerarquía se encuentra el hombre blanco heterosexual, el patriarcado heterosexual, blanco, cristiano, y ese hombre blanco heterosexual cristiano ha impregnado con su visión monolítica
del mundo a todo el desarrollo de las instituciones de todo el mundo por el poder mismo que tuvo Europa Occidental durante los últimos 500 años y la manera en la que fue fundamental para el desarrollo de los estados actuales y de las instituciones de todos estos estados como los conocemos ahora. Entonces, eso es básicamente el wokeism, entender esa jerarquía y entender todo en términos de poder. Hay que oponerse a ese poder, el poder es injusto y toda esta jerarquía ha sido creada e impuesta de manera artificial. Toda la visión del mundo y todos los argumentos y todo lo que nosotros conocemos como una ciencia o como algo objetivo en realidad está todo permeado por una narrativa que se nos ha impuesto. Y esa narrativa es injusta y ha sido opresora porque se impuso a través de la violencia. Y por lo tanto es legítimo intentar deconstruir el lenguaje o la forma en la que se entendían los conceptos que han venido o han sido heredados de esa jerarquía y también destruir todos los símbolos como las estatuas o destruir todo aquello que representa o es la representación material de esa jerarquía. Eso es lo que yo quiero abordar para entender estas ramas filosóficas que han alimentado el wokeism. Um, Creo que vale la pena empezar por la teoría crítica o lo que se conoce como la escuela de Frankfurt, porque desde esta teoría crítica que nace en Alemania se termina moviendo casi que eh, la mayoría de los desarrollos de lo que después se conoce como la teoría crítica de la raza, teoría crítica del género, teoría crítica de las discapacidades, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno entender el origen filosófico de la teoría crítica y cómo afecta el entendimiento de lo que es la teoría crítica de la raza. Y para esto es importante entender el contexto en el cual surgió la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt surge en el contexto del escepticismo y de la preocupación enorme que existía en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y después de la gran catástrofe que se sufrió no solamente después de la Primera Guerra Mundial, sino también de toda la polarización que hubo en esa sociedad, una sociedad increíblemente polarizada en la cual había o se era fascista o se era comunista, y esta escuela de Frankfurt recluta a unas mentes muy inteligentes, muy brillantes de marxistas que tienen una misión muy concreta que es entender qué fue lo que le pasó a Occidente, no solo a Alemania, sino a todo Occidente, que permitió que se llegara al punto en el que se llegó durante la Segunda Guerra Mundial o durante el régimen de los nazis. Hay autores, pues dependiendo de las épocas, pero en general en esta escuela uno encuentra a Teodoro Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Axel Honneth, que vienen de diferentes disciplinas. Por ejemplo, Adorno era musicólogo, Marcuse se concentra un poco más en la política, pero todos ellos alimentan esta discusión y es qué es exactamente lo que estaba pasando en Europa y cómo fue que Alemania terminó en el punto en el que terminó. Entonces, lo principal que ellos encuentran, dado su origen marxista, es que la realidad no solamente es para entenderla, sino que es para cambiarla. Y eso es uno de los puntos más fundamentales, porque si ustedes se fijan, tal vez en la academia o en el positivismo o en la manera en la que tal vez se enseñan las ciencias naturales, es que uno lo que va a hacer es conocer la verdad. Es simplemente acercarse a la realidad, exactamente en qué consiste la realidad. Pero la escuela de Frankfurt de inmediato ya impone un imperativo moral, o la teoría crítica más bien impone el imperativo moral de que no solamente hay que entender la realidad, sino cambiarla. Y esto tal vez tenga una incidencia enorme en cómo vemos ahora el surgimiento de grandes movimientos de activistas que honestamente creen que su misión es cambiar la realidad. Otro de los puntos importantes de la teoría crítica es que como surgen dentro de esta polarización, ellos veían dentro del capitalismo el paso previo al surgimiento del nazismo y de los movimientos fascistas, viendo ellos pues que la predicción de Marx de que el comunismo iba a surgir en una sociedad
industrializada y moderna no surge, sino que ocurre de hecho en una sociedad muy agrícola, muy rural como Rusia. Ellos pensaban en realidad que el nazismo y el fascismo estaba destinado a surgir dentro de las sociedades un poco más capitalistas e industriales, y por lo tanto ese capitalismo iba a ser el paso previo a un régimen nacional socialista como el que se vivió en Alemania a principios del siglo XX. Entonces, de ahí surge ese imperativo moral, porque la teoría crítica es, dicen ellos, una forma de estudiar la sociedad de manera objetiva en la cual ellos se apartan de la teoría tradicional, o lo que ellos llaman la teoría tradicional, e intentan es entender cómo funciona, pero también cómo evitan a toda costa que se llegue al punto en el cual, al cual se llegó durante el siglo XX en Alemania. Es interesante porque ellos también hacen un énfasis en el lenguaje y en la tolerancia, y también parten de un principio kantiano o de ideas de Kant y del racionalismo alemán. Y esto es bien interesante para los libertarios, de hecho, porque creo que hay una crítica que se puede hacer desde Hayek a lo que dicen eh, autores como Herbert Marcuse. Marcuse escribió un artículo muy conocido que se llamaba Tolerancia Represiva, dentro de un libro que se llamaba Crítica a la Tolerancia Pura. Y lo que él dice dentro de este artículo es que la tolerancia como uno de los valores que se promueve dentro de las sociedades liberales es en realidad bastante represivo, porque de inmediato pone las reglas del juego, y aunque se sea alguien que se opone radicalmente al sistema imperante, ya se está jugando bajo las reglas de juego de aquel que lidera o impone su voluntad en ese sistema político. Entonces, ellos también, Marcuse tiene una crítica profunda a la democracia, tiene una crítica profunda al liberalismo, por pensar que no todas las opiniones en realidad son válidas, no todas las opiniones son inteligentes. Él mismo lo llama así, hay opiniones estúpidas y hay opiniones inteligentes, y dice él que no tiene sentido que en la democracia opiniones estúpidas y opiniones inteligentes sean debatidas de la misma manera, como si tuvieran la misma validez, y sometidas como si tuvieran la misma validez a la votación o al escrutinio público para que sean elegidas unas u otras. Y el principio racionalista que lleva que inspira la teoría crítica es muy importante, porque a diferencia de lo que pensaban David Hume, por ejemplo, o lo que más adelante va a desarrollar Hayek o el mismo Michael Oakeshott, o en general la filosofía angloamericana o anglosajona, es que derivando de las ideas de Kant, en la escuela de Frankfurt se piensa que a través de la razón es posible definir y encontrar una moral que no solamente sea definida por la razón, sino que además sea universalista. Y esto es bien importante también por lo que vamos a ver ahorita sobre el posmodernismo. Entonces, esa idea de la razón como algo que puede permitir, un vehículo que puede llevar a definir una moral, es bien opuesto a lo que David Hume, por ejemplo, proponía, que era simplemente la razón como la razón limitada por las pasiones o esclava de las pasiones, y la razón solamente como aquel método que permite que uno llegue a algunos fines, pero que esos fines son en realidad definidos de manera muy arbitraria, definidos por la pasión, pero la razón simplemente es un método para poder llegar a esos fines. Entonces, ahí uno puede ver el choque entre las dos concepciones de la escuela crítica, de la teoría crítica y de la escuela de Frankfurt. Entonces, más adelante, cuando la teoría crítica llega a los Estados Unidos en los 70, empieza a ser desarrollada por feministas y por minorías raciales para entender, ok, si la tolerancia, por ejemplo, es algo lo cual no es tan bueno, ¿qué es exactamente esa tolerancia que nos están pidiendo a nosotros como feministas, como minorías raciales, etcétera? Y ellos se encuentran pues en este régimen, en esta pirámide que existe de
de opresión en la cual en el tope se encuentra un hombre blanco, heterosexual y cristiano, aquel gran opresor que ha moldeado las instituciones a su imagen y semejanza y que al haberlo hecho ha negado la posibilidad de todas aquellas minorías raciales o las feministas en general de tener un entendimiento diferente al cual se les ha impuesto vía la violencia, vía la colonización, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bien interesante, es importante porque esa teoría crítica es lo que alimenta el wokeism ahora mismo. Y hay otra parte del wokeism que hay muchos que critican que se meta el posmodernismo en el mismo paquete, pero quiero aclarar una cosa, y es que el, no todas las ideas se toman literalmente de todos los autores para alimentar el wokeism, sino que lo que ocurre es que ciertos fragmentos de ciertas ideas, de ciertos pensadores, han servido para alimentar lo que es el wokeism, pero no significa que el bloque de las ideas y de los escritos y de los libros de estos autores sean copiados y pegados para lo que se ha desarrollado como el wokeism, solo significa que ciertos principios y ciertas ideas y ciertas maneras de analizar problemáticas han terminado influyendo lo que es este movimiento político de wokeism. Entonces, el posmodernismo, que sobre todo el posmodernismo francés, es también uno de los que por lo general se señala como grandes inspiradores intelectuales de, la, de este movimiento político del wokeism. Para, para entender esto, hay que entender, pues, la primera pregunta es exactamente qué es el posmodernismo. Y el posmodernismo, para entenderlo, hay que entender qué es el modernismo. Yo creo que es una forma mucho más sencilla para entender qué es el posmodernismo. Entonces, el modernismo se hace referencia cuando se habla de la modernidad, sobre todo cuando se refiere a los últimos 400 o 500 años de historia europea, en los cuales muchas transformaciones, incluyendo el método científico, la refinación del método científico, surgen. La idea de que como el conocimiento está ahí en la naturaleza para que la gente se apropie de él, entonces no pertenece ese conocimiento a unas élites ilustradas que tienen una relación especial con Dios, sino que en realidad el conocimiento le pertenece a la gente, a todo aquel que quiera investigarlo y entenderlo, que hay una forma metódica para aproximarse a ese conocimiento y por lo tanto como todo el mundo puede acceder a ese conocimiento, entonces tal vez la idea de que existen unas jerarquías rígidas o unas castas no es tan acertado, sino que más bien puede ser que todos seamos iguales ante la ley, o todos seamos iguales con las mismas capacidades, independientemente de nuestra posición en la jerarquía social. Entonces, eso generalmente a eso generalmente se hace referencia con el modernismo, la modernidad. Y el posmodernismo lo que viene a convertirse es en una filosofía de resistencia. Um, Dentro de los autores más famosos está Foucault o está Jean-François Lyotard, que intentan definir el posmodernismo o que más bien alimentan esta corriente de pensamiento, esta corriente que no necesariamente es lógica ni que sea que tenga ciertas afirmaciones para construirla de manera lógica, sino que parece más bien a veces que fuera un conjunto de emociones que terminan mostrando un desespero y una oposición, por ejemplo, en el caso de Foucault, a la mismísima idea de ser gobernado. El posmodernismo en Foucault es bien interesante porque él se dedica a interrogar todos los códigos y todas las estructuras en la sociedad que, por ejemplo, diferencian a un transgresor de aquel que es moralmente aceptado. Y de hecho, dentro de sus trabajos más conocidos está el de la locura y la civilización, y hace una historia de la locura en la era de la razón para entender de dónde surge este concepto. Y ese énfasis que se hace en el lenguaje y ese énfasis que se hace en la deconstrucción de ciertas ideas y de ciertos conceptos es muy importante porque también lleva al desarrollo de lo que es hoy el wokeism. Entonces, y de la manera en la que se entienden, por ejemplo, ciertos debates sobre lo que se llama el affirmative care, por ejemplo, en Estados Unidos, que es cuando un psicólogo recibe a un
paciente y digamos que el paciente dice, miren, yo creo que soy una persona que está en un género distinto al que le corresponde y el psicólogo, por lo tanto, le tiene que decir si eso es lo que usted cree, entonces vamos a continuar con este tratamiento hormonal o lo que sea. Entonces, es bien interesante porque ya desde esa época, desde Foucault, él empieza a criticar todos estos conceptos de psicología o de entendimiento de qué es exactamente estar bien mentalmente, y él lo hace buscando la manera en la que se entendían a los locos antes del Renacimiento, o la locura antes del Renacimiento, y encuentra que solo es a partir del Renacimiento que la locura es tratada de forma peyorativa. Entonces, él hace un énfasis muy importante en el lenguaje, muy importante en la construcción de la lengua, de las palabras, de dónde vienen los conceptos, lo cual es de alguna forma, y por supuesto que hay muchos autores dentro de esta corriente posmodernista, pero para este caso solo voy a hacer énfasis en dos que me parecen muy relevantes para la discusión. El siguiente es Jean-François Lyotard. Él escribe un libro que es corto, de 100 páginas, se llama La condición posmoderna. Es tal vez uno de los libros más fáciles de leer de él, porque pues, es un pensador bastante complejo. Es un libro encargado por el gobierno de Quebec, entonces es bien interesante como libertario ver desde este punto que proviene de un encargo de un estado, pues, de un estado local, de una provincia, a un intelectual, y el rol de los intelectuales pues en este entendimiento de ciertos problemas. Y básicamente Lyotard define el posmodernismo como el escepticismo a las metanarrativas. Él incluso llega a oponerse a Habermas y oponerse a la escuela de Frankfurt por decir que al entender la razón de la forma en la que ellos la entienden, es decir, como un método para poder descifrar cierta moral universal, en realidad la escuela de Frankfurt es totalitaria. Pero a pesar de que exista cierto contraste entre el posmodernismo y entre la escuela de Frankfurt, son ciertas ideas del posmodernismo y ciertas ideas de la escuela de Frankfurt que alimentan el movimiento político del wokismo. Entonces, no es exactamente todo, son solo ciertas ideas. Por ejemplo, Lyotard hace un énfasis en la idea de que toda aquella metanarrativa, por ejemplo, toda metanarrativa que surja desde las ciencias naturales, o incluso pues el método de las ciencias naturales aplicado a las ciencias sociales, termina siendo o termina corriendo el riesgo de convertirse en algo totalitario por el mismo hecho de que se convierte en universalista. Entonces, una sociedad libre realmente para Lyotard es una sociedad que prescinde de todos estos conceptos, de todas estas metanarrativas, y se concentra simplemente en pequeñas narrativas, en cuanto más pequeñas mejor, para mayor libertad. Entonces, ¿cómo se relaciona el posmodernismo con lo que vemos ahora dentro del wokismo? Justamente como uno lo puede ver con el proyecto de 1619, que es un proyecto de una escritora del New York Times, que intenta decir que la narrativa de la creación de los Estados Unidos no comienza desde 1776, sino que comienza mucho antes, desde 1619, con la traída de los primeros esclavos a Estados Unidos. Y es esta idea dentro de este posmodernismo que existe una necesidad por visualizar que la narrativa que se ha impuesto no es que sea verdad, sino que en realidad es simplemente una narrativa que todo el mundo repite porque esa es la que tiene el poder, y por lo tanto a esa narrativa es tan válida como cualquier otra. La verdad, al final es difícil de decir que existe, y el posmodernismo y la escuela de Frankfurt son críticos y son escépticos. Y son escépticos de la religión, son escépticos del mundo moderno, son escépticos de la política, son escépticos de la ciencia, son escépticos de la ética, son escépticos de todo excepto del posmodernismo y de la teoría crítica. Y en esas dos cosas uno puede ver la gran contradicción de los autores posmodernos y los autores de la teoría crítica, porque por supuesto ellos sentían que tenían la razón, y esto eh, termina generando un efecto que al parecer en principio
Estas dos teorías parecían oponerse a cierta jerarquía y a la imposición de cierta jerarquía, pero en este momento hay autores como John McWhorter, que es un profesor de la Universidad de Columbia, que es un lingüista, que ha terminado por clasificar el wokeism como una religión. Y al decir wokeism, pues por supuesto se refiere también a todas estas tendencias filosóficas que lo alimentan. ¿Y por qué como una religión? Pues porque tienen ciertos catecismos, ciertas ideas que si uno se sale de esas ideas, no solamente se arriesga a ser despedido de su trabajo y sacado de redes sociales, sino cancelado en muchas otras áreas de la vida, hasta las más íntimas. Entonces, eh, el, la forma en la que John McWhorter ha entendido el wokeism como una religión es importante para ver que el, el, el gran problema que ha surgido de convertirse en ciencias sociales o filosofías que cuestionaban el poder a convertirse ahora en una filosofía única, una forma única de entender el mundo, que ellos están tan desligados del entendimiento de que se han convertido en una religión, tanto como los cristianos estaban en su momento desligados de la idea de que ellos mismos eran una religión, porque ellos no eran una religión, pues en el momento, en el momento anterior, previo a Constantino, no eran una religión, ellos simplemente estaban diciendo la verdad, el mensaje de Cristo era la verdad, y de la misma forma el wokism trabaja de la misma manera. Eh, de alguna forma reemplaza cierto instinto fundamental que tienen las personas por una religión, y les otorga un sentido de vida que no otorga ningún tipo de bienestar material. Y tiene mucho sentido que haya surgido también en el primer mundo, porque a pesar de todo el bienestar material que tiene el primer mundo, por ejemplo, no ha logrado que las tasas de suicidio que se viven aquí en Canadá o en los países nórdicos, en Estados Unidos, sean menores de otros países con un bienestar material menor. Entonces el wokeism de alguna forma lo que logra es darle sentido a la vida de las personas, darles una narrativa en la cual ellos están, en las cuales uno tiene que aceptar ciertos parámetros, por ejemplo, o ciertas ideas fundamentales, que por ejemplo, todos somos racistas, todo el mundo es racista y hay que oponerse al racismo y hay que, por lo tanto, luchar con el racismo, entonces, contra el racismo, entonces el enemigo, además de eso, ya está fijo, ya se entiende quién es el enemigo, ya se sabe una de las verdades, como hay que aceptar a Cristo, hay que aceptar este tema, estas verdades. Hay un patriarcado, hay un heteropatriarcado y hay que aceptar que existe esta verdad. De la misma manera en la que uno tiene que aceptar que existe Cristo, hay que aceptar esta otra verdad. Y creo que al analizarlo como una religión, tal vez pareciera que es una crítica, pero quizá el punto es entender que es más complejo el problema de lo que parece sencillamente, que tal vez algunos lo han abordado como una idea de marxismo cultural, a la cual yo pienso que es una perspectiva muy, muy incompleta de lo que en realidad ocurre. Por una parte, pues porque si efectivamente es una religión, entonces sencillamente está comunicándole a las personas a un sentido, a una sensación mucho más profunda de lo que cualquier ideología podría, porque digamos que en una pirámide de valores, la política está encima, pero el trasfondo, lo que está por debajo de todo es un hambre por tener un sentido en la vida, un significado. Un, digamos que de alguna manera ese trasfondo en algún punto era lo que daba la religión, pero al diluirse la idea de la religión y de la religión como los grandes valores, o el cristianismo, por lo menos para el caso de Occidente, como aquel que da los grandes valores, lo que termina ocurriendo es que esas personas terminan buscando el valor o los valores o el sentido de la vida en otro tipo de cosas como es el estatismo, la ideología, el wokeism, el nacionalismo, etcétera. De hecho, en Quebec, una de las de los soportes a este punto que señala incluso el psicólogo clínico de aquí de Toronto, Jordan Peterson, es que el, la, la, la disolución del cristianismo aquí en Quebec, en Canadá, coincide también con el crecimiento del nacionalismo, y él une esta idea a la idea de Nietzsche
de que efectivamente están conectadas esta muerte de Dios y esta incapacidad del cristianismo de generar valores o valores creíbles o la muerte del cristianismo como el que otorga los valores con el surgimiento de los nacionalismos y con el surgimiento de grandes movimientos ideológicos que le otorgan valor al individuo. Entonces, eso por un lado, creo que la idea del marxismo cultural es muy incompleta. Por otra parte, porque también eh, hay otros temas que alimentan el debate. Por ejemplo, es verdad que la escuela de Frankfurt surge en un momento de polarización política enorme que estaba viviendo Alemania y que curiosamente surge dentro de la teoría crítica, dentro de este contexto político, y ahora uno ve el contexto político de los Estados Unidos y es increíblemente polarizado y polarizante porque justamente dentro del debate forma parte la teoría crítica de la raza, de las discapacidades, del género, etcétera. Y uno se pregunta si es la causa o la consecuencia, si es la causa, la teoría crítica es la causa de esta polarización o es en realidad la consecuencia de una polarización y de unos argumentos que sencillamente van destinados a soportar las visiones y los sesgos cognitivos que tienen las personas sobre la realidad. Eso es una forma de verlo y es preguntarse, ¿en realidad se trata acaso de un problema que Antonio Gramsci definió y trató de aproximarse para crear el marxismo cultural o intentar ver cómo en la cultura reemplazaba la estructura y la superestructura del concepto marxista, o es en realidad un problema mucho más profundo eh, y más complejo que simplemente eso? También creo que hay otros psicólogos que lo han tratado de aproximarse a este problema, que no necesariamente conducen a la conclusión de que se trata pues de un marxismo cultural, como por ejemplo, um, hay un psicólogo que escribió el mensaje, el maestro y el emisario, que intenta explicar la manera en la que operan los dos hemisferios del cerebro, como por ejemplo un lado de un hemisferio está hecho para explorar y otro hemisferio está hecho para sujetar o agarrar, y cómo eso tiene una ramificación en la política. Es decir, un hemisferio y personas que tienen tal vez ciertos rasgos de personalidad y cierta tendencia a tener el hemisferio, uno de los dos hemisferios más desarrollados van a ser más proclives a explorar ideas, a explorar modos de vida, y otras personas que tienen énfasis en el otro hemisferio es probable que vayan a tener una tendencia más hacia sujetar, mantener y conservar. Entonces, no solamente se trata de un plan secreto de Gramsci, sino que en realidad hay muchos factores que influyen en la manera en la que la política y la discusión política se está dando ahora. También otro autor como Jonathan Haidt, él encuentra que la explosión de Internet y del botón de reshare y retweet o la idea de copiar información y moverla de forma muy rápida, masivamente, y comunicar ideas y compartir ideas rápidamente en toda la red, ha sido fundamental, por ejemplo, en la pérdida de confianza de las personas en las instituciones. Ese es otro efecto que no es necesariamente uno lo puede rastrear a, a un plan elaborado de los marxistas, sino también parece ser consecuencia incluso del mismo libre mercado, del mismo sistema capitalista que ha desarrollado estos mecanismos y por lo tanto, eh, y por lo tanto han generado una ruptura o lo que él llama una torre de Babel, en la cual todo el mundo está hablando un lenguaje, pero nadie se entiende con nadie, porque todo el mundo está metido dentro de sus cámaras de eco, en las cuales solamente escucha aquellas ideas que confirman sus sesgos cognitivos, y es difícil interactuar y es difícil contrastar la información de unos con otros. Entonces, esta es otra forma de verlo, que no necesariamente se trata de marxismo cultural. Otra manera de verlo son los rasgos de personalidad. Por ejemplo, existen 5 diferentes rasgos de personalidad en general. Hay rasgos como por ejemplo la conciencia o la responsabilidad como un rasgo de personalidad, y aquellas personas que dentro de la psicometría
marcan alto en rasgos de conciencia o de responsabilidad, suelen ser personas que son conservadoras, mientras que personas que marcan alto en otros tipos de rasgos, como por ejemplo baja propensión a la conflictividad, tienden a ser personas un poco más liberales. Ese tipo de tendencias, ese tipo de estructuras dentro de los rasgos de personalidad también tiene efectos en la política y también tiene efectos en la manera en la que se da la discusión actual. No es solamente un plan muy bien diseñado por los marxistas para poder permear la cultura, puede que se trate en realidad de muchas cosas más. Y para acá voy a cerrar con dos cosas para verlo. Por una parte, la idea de Rothbard. Rothbard menciona en su libro de la historia del pensamiento económico, él se detiene en un pueblo alemán que se llamaba Münster, que queda en el noroccidente de Alemania, y en donde los anabaptistas llegan y montan en el año 1530, entre 1530 y 1533, lo que él llama como una dictadura comunista totalitaria, en la cual se montan los anabaptistas al poder y terminan presionando para que se expropie a todas las personas, los habitantes, unos 10.000 personas, y todos ellos entreguen su riqueza para que sea redistribuida de acuerdo con la manera en la que el líder de la secta estaba pensando que debería realizarse. Entonces, si se quiere pensar en el totalitarismo, hay que ser mucho más pesimista que simplemente pensar que se trata solamente de una ideología. Tal vez es una tendencia psicológica o una propensión humana a buscar eliminar al contrario, y eso es muy importante entenderlo. Y ahora quiero cerrar con el tema de Hayek, porque yo veo aquí Hayek como uno de los pensadores que no suelen mencionarse cuando uno habla de cultura, o por lo menos no cuando se habla de wokeism, pero me parece que es muy interesante mencionarlo porque tal vez una de las críticas al racionalismo a esa idea de que a través de la razón se puede diseñar un mundo, el mundo entero, no solamente en los factores económicos, sino también en los factores culturales. Hayek la desarrolla muy bien y yo creo que va en contraste con lo que, o con las premisas de las que parte el wokeism, que es que el género o las relaciones entre las personas y las personas dependiendo de su color de piel, etcétera, en realidad puede ser diseñada desde una oficina en Washington por un burócrata escribiendo exactamente cómo tienen que ser las cosas y cómo deben comportarse las personas, unas personas con otras. Creo que esa imposibilidad del cálculo económico, en el cual hace mucho énfasis pues toda la escuela austriaca, empezando por Mises y de pronto desarrollándola también un poco Hayek, esa idea es fundamental para entender la imposibilidad también de tratar de generar una moral o una manera en la que ciertos factores naturales, como por ejemplo el sexo o el género o las relaciones entre las personas, se van a dar. Creo que lo que yo pensaría más bien en lugar, dándole pues toda la importancia a las corrientes que discutí, teoría crítica y también el posmodernismo, entendiendo que hay que entender que sí son teorías que dieron un aporte gigante, que sí son formas de entender el mundo y dan en el clavo en algunas cosas. Por ejemplo, el posmodernismo, efectivamente es cierto que existe una infinidad de interpretaciones e infinidad de maneras en las que el mundo se puede entender. Y esto es completamente cierto. Sin embargo, lo que existe es solo un número limitado de formas en las cuales el mundo se puede entender que permita que uno viva en armonía con todas las personas que lo rodean, pero además de eso, uno viva en armonía con uno mismo hoy y mañana y pasado mañana y traspasado mañana. Yo creo que eso es la parte más interesante o la crítica más interesante del posmodernismo que viene de Jordan Peterson, y es entender que es ese número limitado de maneras en las que se puede vivir en el mundo, que como consecuencia también es ese número limitado de formas, de estructuras o de diseño de instituciones políticas, es lo que se tiene que estudiar, y en eso debería consistir la ciencia y en eso debería consistir las ciencias sociales en general. Entonces, esto es básicamente, pues, tocándolo todo muy rápido, los temas que yo quería discutir. Pues muchas gracias, Julio. Me parece que, bueno, hiciste un recorrido descomunal. Realmente mis felicitaciones porque en muy corto plazo
relativamente pudiste decir cosas muy amplias, muy importantes y que me parece que, bueno, van a ser buen material para la discusión, Julio. Yo quisiera básicamente referirme a tres pequeñas cosas que tú comentabas. Bueno, dos, y al final quiero hacerte algo, una pregunta ajena al tema. La primera tiene que ver con, tú señalabas al principio que, bueno, pues hay esta propensión de la Escuela de Frankfurt de transformar la realidad y que se debe mucho a ese programa de Marx que hablaba de que los filósofos analizaban el mundo, pero ya bastaba de ellos, sino que ahora se tenía que transformar. Este programa pedagógico de acción podría pensar que está en la raíz de este éxito que ha tenido el wokismo en las escuelas y que me parece que es un radicalismo mucho más marcado que las anteriores expresiones del marxismo en nuestras aulas y en las universidades públicas, bueno, en general en las universidades, que vemos con una gran propensión radical, pero me parece que ahora se llegó a niveles de violencia y de intolerancia, sobre todo en las instituciones estadounidenses, de manera muy radical. ¿Qué nos podrías tú decir de este éxito del wokismo en las universidades que estamos presenciando? Sí, eso es un tema muy interesante y gracias por haberlo traído y también por sus palabras. Creo que hay muchos factores que influyen. Por una parte, pues efectivamente está toda esta ideología y esta ideología que insiste que el mundo no solamente es para entenderlo, sino para cambiarlo, que no es solamente pues un grupo de ideas, sino que efectivamente son una ideología y que llegan a rayar con la religión o a convertirse no como en una religión, sino en una religión, como lo dije anteriormente. Pero también hay otros factores que han influenciado. Jonathan Haidt en Academia Heterodoxa ha hecho el estudio de ver, por ejemplo, cómo se han comportado el número de profesores dentro de la academia norteamericana respecto a su ideología política. Y él lo que encuentra es que más o menos entre 1990 y el 2020 o el 2018 ha cambiado la proporción de profesores de izquierda respecto a profesores conservadores o libertarios, que ha pasado esto de una proporción más o menos de 5 profesores de izquierda por un profesor de derecha o conservador o libertario que se tenía en 1990 a tener actualmente más o menos una proporción gigante, sobre todo en las ciencias sociales, de unos 20-25 profesores de izquierda por cada profesor de derecho, profesor libertario conservador. Entonces, no implica que los profesores no estén intentando hacer su trabajo de la mejor manera. Por supuesto, pues ellos van y tratan de hacer su trabajo y lo hacen bien y buscan enseñar y de buena fe enseñan lo que ellos piensan o o diseñan el material de lectura de acuerdo con lo que ellos sienten que es relevante. Más bien significa que dentro de este relevo generacional que sacó a los baby boomers masivamente de las universidades, terminó acabando la academia por perder bastante, porque el debate ha perdido mucho, porque cuando se tiene un desbalance tan grande, no se permite que haya mucha más discusión y lo que creo que termina pasando es que las personas terminan más o menos con una parte de la información secuestrada porque no pueden acceder a ella, no se les enseña, no se les dice, hey, hay otras formas de entender el mundo diferente a que existe una jerarquía de un heteropatriarcado que se intenta imponer vía violencia o vía en las instituciones o vía cualquier otro mecanismo y al cual hay que oponerse y por el cual hay que hacer activismo. Y lo otro también es el activismo, y es que las redes sociales han bajado el costo del activismo a cero. Uno puede ser un activista sencillamente moviendo un dedo y aplicando un botón, y como el costo del activismo es muy bajo, pues uno tiene gente que anteriormente ni le importaba, o tal vez si le importaba haría un comentario sobre lo que está pasando, no sé, en Colombia o lo que está pasando en México, pero ahora como es tan barato ser activista, es decir, el costo de ser activista es tan bajo,
es muy sencillo, sencillamente presionar el botón y ya tener una postura virtuosa frente a los demás diciendo, hey, miren, yo soy bueno porque pues yo apoyo ciertas causas que son populares y con las cuales la mayoría de gente más o menos se identifica porque más o menos uno piensa o tiene la sensación de que son virtuosas y son buenas. Gracias, Julio. La otra cuestión que yo quería plantearte es la siguiente. Tú hablabas en algún momento del marxismo cultural. Estos términos y estas connotaciones, bueno, yo lo he visto mucho en estos grupos libertarios que más bien tienden hacia la derecha y al conservadurismo. Entonces, cuando yo escucho, te soy franco, cuando yo escucho marxismo, es que eso es marxismo cultural, dicho por un Agustín Laje y fauna de este tipo, bueno, pues yo digo, bueno, como no tienen muchos elementos para hablar de otra cosa, desacreditan y en realidad llaman marxismo cultural a lo que no les gusta. Sea lo que sea, todo es marxismo cultural, nomás porque a Agustín Laje y a su grupo de iluminados no les gusta. Pero probablemente mi percepción esté equivocada. Tú dime, Julio, ¿tú crees que esta categoría de marxismo cultural sea una categoría útil, importante, atingente y que responde a fenómenos reales, al menos en lo que tiene que ver con América Latina, por ejemplo? Bueno, Agustín Laje participó ahora hace poco en la Feria del Libro y hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho por mover sus ideas y su movimiento político. Yo no coincido con muchas ideas de él. Creo que llamar a las cosas con las que uno no está de acuerdo como marxismo cultural es, muy, es equivocado, porque casi que también, no solamente por el hacia afuera, hacia el debate que uno termina por no tener y lo cierra con un concepto como, no, esto es algo macabro, esto viene, esto es malo y ya, porque es marxismo cultural y entonces cerremos el debate porque esto ya está, ya tiene una categoría y es una categoría que por sí es negativa, sino que también es negarse a uno mismo la posibilidad de entender otras formas de ver el mundo y por estudiar otros pensadores que es que uno no tiene solamente que leer aquellas cosas con las que uno está de acuerdo, uno debería poder leer cosas con las que uno no está de acuerdo para ver qué exactamente es lo que uno está pensando y si uno tiene o no tiene razón, porque siempre cabe la posibilidad de que uno esté equivocado. Entonces, creo que la categoría es, mm, entiendo que se use, yo lo vi la conferencia que él dio en la Feria del Libro y por lo que entiendo, él está detrás de la construcción de un movimiento político. Él menciona a Vox en España, dice que es una nueva derecha, más o menos apoyando cierto movimiento de ideas dentro de Colombia, que es una nueva derecha que no es cobarde, como la llaman allá, eh, pero que ha sido una nueva derecha, además dicho sea de paso, que ha estado muy cercana al nacionalismo de Putin, simplemente porque como Putin se ha opuesto a cierto liberalismo que ha hablado de las libertades sexuales, entonces, y a ese conservadurismo no le gusta eso, entonces, claro, lo tilda todo de marxismo cultural y terminan, curiosamente, dentro de su discurso a favor de la libertad, aliándose ideológicamente, por lo menos, con los peores dictadores que tenemos actualmente, que en el caso, pues, que tenemos es a Putin, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ese concepto, me parece que es un concepto que en el que pierden todos, pierde el debate, pero entiendo la utilidad política que es, pues, si usted no quiere pensar más, ¿no? Marxismo cultural, dígalo marxismo cultural, y con eso me ahorro el debate y con eso me ahorro la discusión. Entiendo, Julio. Claro, en otras épocas y de manera poco comedidamente se les llamaba tontos útiles a favor de los totalitarismos, ¿verdad? Pero bueno, una última cuestión. Yo quería apartarme un poquito de nuestro tema, reiterándote mi felicitación por habernos dicho cosas tan importantes en tan poco tiempo. Pero quería preguntarte lo siguiente, aprovechando que estás aquí, que dejaste hace poco tu país, Colombia, se acercan las elecciones presidenciales.
Julio, ¿cómo ves esto? ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué le espera a Colombia en los próximos años? ¿Cuál es tu impresión de lo que va a pasar en unas semanas en Colombia? He tenido diferentes discusiones. Aparecí hace poquito, tuve una discusión con un colega que se llama Julio Iglesias, él es un escritor colombiano, y él me preguntó si yo pensaba que Petro podía ganar. Gustavo Petro es el candidato chavista, abiertamente apoyado al régimen de Venezuela. Y yo en ese momento estaba un poco más escéptico sobre la posibilidad de que él ganara. Ahora viendo las encuestas, viendo que él tuvo un escándalo mediático hace poco por haberse ido a prisión a buscar el apoyo de ciertos políticos con los cuales él en algún punto militó en el mismo partido político, y a pesar de que hubo ese escándalo, no baja en las encuestas. Yo no estoy tan optimista, me da miedo, la verdad, que él gane. Siento que no por ser de izquierda necesariamente, porque pues hay ciertas izquierdas que son mucho más responsables, fiscalmente más responsables, eh, sino por ser de esta tendencia chavista que no respeta las instituciones, que por democracia no entiende lo que nosotros entendemos como una democracia liberal, sino se refiere más bien a algo más cercano a la República Democrática de Corea del Norte, o algo mucho más parecido a ese concepto de democracia que tenían los socialistas, que es sencillamente buscar no la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados a toda costa. Entonces, me preocupa mucho. Él en unas encuestas está con 40%, en otras con 42%. No gana en primera vuelta, al parecer. Hay que ver. Pero si llega a ganar en segunda vuelta, nos enfrentamos a un escenario muy, muy complejo para aquellos que nos importa la libertad, no solamente las libertades personales, sino también las libertades económicas. Y es que él tiene un programa que es bastante inflacionario. Él genuinamente ha defendido insistentemente que la impresión de billetes es una de las formas de generar riqueza, lo cual, si es así, pues entonces que nos quite impuestos a todos los colombianos y que se financie con impresión de billetes. Ha defendido también impuestos confiscatorios, ha defendido la expropiación de tierras, la expropiación en general. Ve la economía, la libertad económica como algo nocivo. Y uno de los grandes problemas es que en este momento, debido a todo lo que está pasando con Rusia y las sanciones, y el hueco que dejó la exportación de petróleo ruso dentro de la economía en general, el piso del barril de petróleo está cada vez más alto, diferente a lo que pasaba en el 2014. Entonces, es probable que si Petro gana, se va a ver en la posibilidad de obtener esos recursos o de manejar esos recursos extraordinariamente altos del petróleo colombiano para avanzar en su agenda de comprar voluntades y avanzar en su agenda política de insistir en este modelo económico, ocultando o disfrazando la destrucción de la economía de la misma forma en la que la hizo Chávez, bajo el telón de lo que es un precio del barril de petróleo favorable para incrementar el gasto público y generar una sensación artificial de bienestar. Esa es mi preocupación principal con Petro. El precio de los commodities va a afectar definitivamente el siguiente gobierno, y si es un gobierno de izquierda que no le interesa el ahorro, no le interesa el trabajo y no le interesa la inversión, es probable que despilfarre todo ese dinero como pasó en Venezuela, generando esa sensación de bienestar para quedarse en el poder, si bien no él, de pronto en un cuerpo ajeno con otra persona que piense similar a él. Pues sí, Julio, ojalá los colombianos escuchen la experiencia de tantos venezolanos, de tantos nicaragüenses, cubanos y ahora mexicanos, que les estamos diciendo que lo que se les viene, bueno, va a ser la noche. Ojalá haya madurez y ya haya, se alejen de mucha soberbia que caracterizó a tantos mexicanos, que cuando decíamos hay que escuchar a los venezolanos, nos llamaban exagerados y gente que no tenía un piso en la realidad, y ahora lo lamentamos mucho en México. Ojalá en Colombia haya madurez. Pues muchas Gracias. gracias, Julio, de verdad, te agradezco mucho. Esperemos, vamos a ver la reacción
de nuestros amigos. Yo estoy seguro que van a ser muy positivas. Y bueno, yo te agradezco mucho a nombre de México Libertario. Déjanos la puerta abierta para invitarte posteriormente pues a otras cuestiones. Nosotros hacemos una gran cantidad de actividades, y bueno, pues tener además a una persona como tú que está, que ve las cosas desde otra perspectiva, pero que además está trabajando en instituciones a las cuales nosotros respetamos y vemos como puntos de referencia, bueno, pues es realmente un orgullo tenerte con nosotros, Julio. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, pues reiterar mi agradecimiento por la invitación. Si no están de acuerdo conmigo los que escuchen esto, por favor, diríjanse a mí, no al lugar donde trabajo. Estas son mis opiniones personales y no representan, por supuesto, de ninguna manera el lugar en el que trabajo. Entonces, yo con gusto les doy el debate o les respondo las preguntas que tengan. Muchas gracias, Víctor. Me encanta el espacio y por favor, cuente conmigo para todas las conversaciones que quiera tener. Muchas gracias. Gracias, Julio. Ten una excelente noche y bueno, lo mismo también a nuestros amigos aquí en México. Tengan una magnífica noche y nos estamos viendo en otras actividades que estamos organizando. Gracias, Julio. Feliz día. Suerte. Víctor, que esté muy bien. Gracias.